Lo último que habíamos visto era el principio de Arquímedes, ¿cierto? Que nos decía que cuando un cuerpo cualquiera se sumerge en un fluido, cualquiera sea este cuerpo, sobre él aparece actuando una fuerza que le llamábamos de empuje o de flotación. Y esta fuerza tiene sentido hacia arriba y se calcula como el peso del volumen de fluido desplazado. Peso del volumen de fluido desplazado. Entonces, lo lógico sería que si esto inicialmente está el líquido hasta este nivel, cuando yo sumerjo este cuerpo acá, el nivel va a subir. Entonces, el peso de este volumen, que equivale al volumen del cuerpo, pero el peso de este volumen de fluido desplazado, esa es la magnitud de esta fuerza de empuje o flotación. Y eso se calculaba como la densidad del fluido que uno desplaza por el volumen desplazado y por G. ¿De dónde venía eso? Eso venía de que esto es la masa. En el fondo, como es una fuerza de empuje, es masa por aceleración, pero la masa yo la puedo calcular en función de la densidad, ¿cierto? Sabemos que la densidad es masa partido por volumen, por lo tanto la masa es la densidad por el volumen. De ahí viene que la masa sea la densidad por el volumen. Entonces, finalmente decíamos que nosotros también aquí estamos sumergidos en aire y desplazamos un volumen de aire. Lo que pasa es que el peso del volumen de aire que nosotros desplazamos es muy bajo, porque un metro cúbico de aire, ¿cierto? Es un metro cúbico, ¿cierto? Es un volumen de 1 por 1 por 1, un metro por un metro por un metro, un metro cúbico tenemos ahí, ¿cierto? Está lleno con aire. Internamente hay 1,2 kilos en cada metro cúbico. Entonces, como nuestro cuerpo ocupa mucho menos, si ocupáramos un metro cúbico de volumen, bueno, el peso sería 1,2 kilos. El peso de este volumen completo de un metro cúbico. Así que en ese caso, la fuerza de empuje sería de 1,2 kilos. Pero en algún momento yo calculé, uno puede buscar en Google, hay ecuaciones para determinar el volumen de un cuerpo humano en función de la altura y el peso de la persona. Y eso me dio como la 10ª parte de un metro cúbico. Si es la 10ª parte, ¿cierto? La 10ª parte, entonces sería 0,12 kilos, o dicho de otra manera, 120 gramos. Por eso, nada. En cambio, cuando nos sumergimos en agua, el peso, la densidad del agua son 1000 kilos en metro cúbico. A 1000 kilos, una tonelada. La 10ª parte son 100 kilos. Entonces, por eso uno en el agua puede flotar. Hay una fuerza de empuje hacia arriba de 100 kilos. Si yo peso 100 kilos, 103, creo que fue la última vez que me pesé. Hay 3 kilos ahí. Oye, la manera de aumentar esa fuerza de empuje, ¿sí? Según eso, si nosotros, ese mismo dibujo que hizo ahí como lleno de agua, ¿no es cierto? Si ingreso yo a ese estanque con agua, y se va a rebalsar el agua. Claro, va a subir el volumen. ¿Esa agua que salga es equivalente a mi masa, a mi peso? En el caso de que estuviera lleno ese estanque, lleno. Al tope. Claro. Debería. Entonces uno se mete, ¿no es cierto? Ingresa y va a botar agua. Todo eso que cae debería ser el peso de la masa. El volumen de agua que bota es igual al volumen de nuestro cuerpo. El volumen. Eso fue lo que descubrió, porque a él le pidieron que determinara si una corona que se había mandado a hacer el rey, o el emperador, el rey de Siracusa, en Grecia. Si una corona tiene una forma sumamente irregular, con tantas piedrecitas,
Entonces, ¿cómo determinar el volumen de una corona? Porque el problema, el rey quería saber si la corona estaba hecha de oro puro o estaba hecha de oro, y adentro tenía cualquier otra cosa. Entonces, ¿cómo determinar el volumen? Y ahí, cuando se fue a los baños, él se sumergió y vio que el agua subía. Si se metía más abajo, subía más el agua. Entonces ahí se le ocurrió de que el volumen del cuerpo que se sumerge en el agua equivale al volumen de agua que uno desplaza. Y esa es la manera de determinar fácilmente, digamos, el volumen de cuerpos regulares. Ahora, su teorema, su principio dice que cuando uno se sumerge en un fluido en reposo, ¿cierto?, aparece una fuerza hacia arriba cuya magnitud, el valor de esta fuerza de empuje, es igual al peso del volumen de fluido que yo desplazo. Pero el peso del volumen de fluido, sí, no el peso mío, el peso del fluido. Sí. Por eso que si yo me sumerjo en aire, como el aire es liviano, son 120 gramos, ¿no? Pero si me sumerjo en agua, como el agua es mucho más pesada, ahí son 100 kilos. El mismo volumen, el mismo cuerpo, la décima parte de volumen en aire es 120 gramos, ¿no? Pero en agua, como la densidad del agua son 1000 kilos al metro cúbico, la décima parte son 100 kilos. ¿Un litro de agua es 1 kilo? Sí, agua líquida. ¿Perdón? Agua Sí, agua líquida. Bien, entonces ahora nuestro problema es estudiar la presión, qué pasa con la presión en un fluido en reposo, y vamos a considerar 3 situaciones. Primero, qué pasa con la presión alrededor de un punto en un fluido en reposo. Si esta es una piscina, bueno, puede ser un estanque, una piscina, un recipiente que tiene, supongamos, agua, un fluido. Y yo tomo un puntito aquí. La pregunta es, ¿cómo es la presión que ejerce el agua alrededor de este punto? En todas direcciones. ¿Cómo es esa presión? Igual en todas direcciones, o las que son verticales son mayores que las horizontales. Bueno, lo que se demuestra es que la presión alrededor de un punto en un fluido en reposo es la misma en todas direcciones. Y eso marca una diferencia con lo que pasa en un sólido. Si uno tiene una probeta, por ejemplo, sometida a compresión, le aplica una fuerza acá. Y este material está a compresión. Si tomo un puntito aquí, ¿qué pasa con los esfuerzos o la presión alrededor del punto de este material sólido? ¿Son iguales también? ¿Igual que en el caso de los fluidos? Claro, aquí no son iguales. E incluso los esfuerzos son máximos en un plano a 45 grados. Están los esfuerzos que se llaman principales. Entonces, el comportamiento de la presión o los esfuerzos, ¿cierto? Porque aquí se habla de esfuerzo en el caso, se designan con esa letra, los normales, que también es también es fuerza particulares. En cambio acá hablamos de presiones, es también fuerza particular, en la misma. Pero acá alrededor de un punto en un fluido en reposo, esas presiones son constantes alrededor de todo el punto. Y eso es lo que se conoce como el principio de Pascal. Bueno,
Esto está en un apunte, estos son los apuntes que están en la plataforma ECA, y aparece ahí presión, punto, línea horizontal y vertical. En ese apunte está lo que vamos a ver a continuación. Presión 2.6, ¿eso? Sí. Uno que está hecho a mano, ¿sí? Sí. Profesor, ¿en qué apunte está el ejercicio del volumen de la columna? Porque lo busqué y no lo encontré. Claro, me di cuenta el otro día de que yo había subido un apunte que había un ejercicio, no, el del iceberg. Sí. Pero después lo cambié y subí el otro. Ahora, si ustedes buscan el ejercicio, principio activo, dicen. Pues cambió ese archivo nomás. Cambié ese archivo, ¿no? Ya. Por eso está abajo. Sí, lo que pasa es que yo descargué todo. Entonces, cuando lo empecé a ver, no lo encontraba. Entonces voy a tener que borrar eso y descargar todo de nuevo. Lo más. Control Alt Suprimir. Reiniciar. Borroso al piso, bueno, no sé. Pero para mí solo si tiene garantía. Extendida. A todo. Bueno, lo otro que vamos a ver también, en el caso de tener un fluido en reposo, vamos a ver qué pasa con la presión a lo largo de una línea horizontal. La misma situación, pero a lo largo de una línea horizontal en reposo. ¿Cómo será la presión a lo largo de esta línea horizontal? ¿Cambia o es la misma? Es la misma, es constante. Y en tercer caso, ¿qué pasa con la presión a lo largo de una línea vertical? Eso sí pasa. ¿Y el dónde es mayor? Es mayor abajo. Abajo. Correcto. Estoy más deja la casa.
Bueno, acá está la ruta formaleta, aquí abajo quedó el archivo con los dos ejercicios del principio de Arquímedes. Ah, sí, ahora sí está el otro. Ahora sí. Entonces nosotros estábamos viendo el segundo. Bien, entonces la idea es estudiar las tres situaciones estas y en primer lugar partimos con el estudio de qué pasa con la presión alrededor de un punto en un fluido en reposo. Entonces, este punto nosotros lo vamos a considerar de una cierta forma, prismático, digamos, con la forma de una cuña, y los lados de este punto, bueno, profundidad unitaria y lados de y de x. Y obviamente la hipotenusa de ese triángulo, cuyos lados son de y de x, le vamos a llamar ds. Y lo que vamos a suponer es que vamos a tener presiones distintas en las diferentes caras. En la cara de I por 1 va a haber una presión peso X. Vamos a suponer que en la cara de X por 1 una presión peso I, y en la cara I de la hipotenusa, ¿cierto?, de S por 1, en esa cara la presión es peso S. Suponemos presiones diferentes, que el cálculo nos dirá si son iguales o no. Ahora, ¿qué es lo que debe cumplir si este puntito está en reposo? ¿Cuál es la ecuación fundamental de la estática? La ecuación fundamental de la estática, si algo está en reposo, La sumatoria de las fuerzas igual a cero. la sumatoria, claro, de todas las fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo es igual a 100. Parece que ya les conté el chiste ese, sí. Sí. Algunos ya se separaron. El izquierdo. Entonces, bueno, suponemos presiones diferentes. Y bueno, aquí se muestra la ecuación principal que debe cumplirse, ¿cierto? Y ahí se llega a una conclusión. Pero antes de eso, dado que la presión es fuerza partido por área, como dice ya, yo puedo fijar la fuerza, y la fuerza será el producto de la presión por el área. Entonces, si en la cara de I por 1 habíamos dicho que actuaba una presión peso X, en la cara de I por 1 una presión peso X, si hay una presión actuando sobre una cierta área, eso se transforma en una fuerza. Y eso es lo que hacemos acá. En la cara de I por 1 actúa una fuerza entonces Fx dada la presión del fluido que está sobre este punto. Y esa fuerza será la presión en esa cara, peso X por el área, de I por 1. Lo mismo ocurre en esta otra cara, ¿cierto?, de lados de X por 1. Si hay una presión actuando ahí que le llamamos peso I, eso se manifiesta como una fuerza finalmente, que será igual al producto de la presión por el área. La presión que actúa en eso, en esa área, en este caso va a ser peso I por el área de X por 1, y lo mismo en la cara I de la hipotenusa. Dijimos que ahí iba a actuar una presión peso S, y esa fuerza, que tiene que ser perpendicular a la hipotenusa, se calculará como la presión que hay en esa cara, que es peso S por el área, que es de S por 1. Ahora, también todos los cuerpos estamos afectos aquí en nuestro planeta a la fuerza de atracción gravitacional, el peso propio. Pero esto, como es un puntito nomás, su peso es despreciable en relación a la magnitud de la otra fuerza. No lo consideramos. Ahora, si está en reposo, entonces, la primera ley de Newton nos dice que la sumatoria de fuerzas sobre ese cuerpo tiene que ser cero. Aquí, si tomamos sentido eje X primero, ¿cierto?, tendríamos que en el lado positivo la componente Fx estaría actuando, y en sentido contrario,
la componente en el sentido del eje X de la fuerza Fs. Si el ángulo Fs se repite allá, siempre tendríamos que la componente de Fs, pero en el sentido del eje X, que es Fs seno θ, y la fuerza Fx, bueno, ya lo habíamos determinado, Fx por d por 1, y aquí el seno del ángulo, ¿cierto?, es cateto opuesto partido por hipotenusa, el seno, sí, opuesto partido por hipotenusa, ¿cierto?, de I partido por ds. Bueno, así que matemáticamente se cancela ds ahí, luego tengo de I los dos lados, se puede cancelar, y aquí llegamos a que la presión en la cara X es idéntica a la presión en la cara S. La presión en esta cara es idéntica a la presión que hay allá. Y si uno hace lo mismo, pero ahora en realidad haciendo la sumatoria hacia el eje Y, dado que el punto está en reposo y despreciando el peso del punto, llegamos a la otra conclusión, que la presión en la cara Y es idéntica a la presión en la cara S. Finalmente, entonces, si tengo dos presiones que son idénticas a una tercera, hay un problema matemático ahí que dice que esas tres presiones serían iguales. Es decir, la presión en un punto de un fluido en reposo es constante en todas direcciones. En un punto, es la misma. Y esto se conoce como el principio de Pascal, y esto marca una diferencia entre el comportamiento que tiene un fluido con respecto al comportamiento que hay en un sólido. En un punto. Bien. Bueno, eso es bastante simple, no tiene mayor complejidad, ¿sí? No hay mayores aplicaciones tampoco, porque en la demostración no hay marcar la diferencia. Ya más interesante es tener claro qué pasa con la presión ahora a lo largo de una línea horizontal. Nuestra intuición o experiencia nos dice que esa presión debería ser la misma si este fluido está en reposo. A lo largo de una línea horizontal la presión debería ser igual. Bien, eso es así y ahí lo demostramos, ya lo vamos a ver. Pero quiero preguntarles qué pasa si yo tengo un ducto por el cual pasa un fluido con una cierta velocidad. ¿Cómo es la presión a lo largo de una línea horizontal? ¿Es la misma? Igual que da lo mismo que esté detenido que esté en movimiento. La que va por las paredes, la que va por el centro, o puede haber por el tema de la resistencia al roce o algo así. Sí, pero mi pregunta es respecto de la presión a lo largo de una línea horizontal cuando el fluido ahora está en movimiento. Si el fluido se mueve, eso sería la dinámica del fluido. Todavía no entramos en eso, pero para marcar la diferencia, ¿qué dicen ustedes aquí? La presión. Estuvo en la misma dimensión, el mismo diámetro. No hay nada que... No cambia la presión. Recto, pues sí. Bueno, siempre cuando uno tiene ese tipo de preguntas, uno debería exagerar la cosa. Tengamos un diámetro pequeño y esto es sumamente largo. Ahí tal vez. Bueno, cuando el fluido está en movimiento, si está en movimiento, hay choque entre las partículas del fluido que componen el fluido. Y también hay el roce, como decías tú, con las paredes. Eso hace de que la presión vaya disminuyendo en el sentido del movimiento. Claro, porque haya movimiento. Claro, hay una pérdida de energía. Eso es lo que se denominan pérdidas de carga. Entonces, si yo aquí le ponemos un manómetro, esto va a marcar una presión mayor y acá al final la presión va a ser un poco más baja. Hay una caída de presión, que en el fondo, en realidad lo que hay en el fluido es una caída de energía, una pérdida de energía, por la fricción que se produce entre las partículas y por el roce con la pared. Y eso se manifiesta como una caída de presión. Profe, eso es lo que se produce igual la caída de tensión, una extensión de conductores. Es la misma situación. La caída de tensión. Claro.
existe la denominada analogía electromecánica o mecánico-eléctrico. Son los mismos principios en el fondo, ¿cierto? Si que hay un flujo de corriente, ¿qué es lo que cae? La tensión o la corriente. Porque un flujo de fluido equivale a una corriente eléctrica, un flujo de electrones. Bueno, en el caso de los fluidos, cuando están en movimiento hay una caída de presión, pero en el caso de que el fluido no esté en movimiento, esté en reposo, la presión es constante. ¿Y cómo se demuestra eso? Bueno, arriba se toma una línea, ¿cierto?, dentro de un fluido en reposo. Esa línea tiene una sección, un área pequeña, ¿cierto?, de A, diferencial, y yo supongo presiones diferentes. El cálculo me dirá si esa diferencia, que en este caso es un dP, porque a un lado estoy suponiendo que la presión es P, al otro lado la misma P, pero más algo. El cálculo me dirá si ese dP vale algo o es cero. Ahora, si hay presiones actuando sobre un área, eso se manifiesta como una fuerza. La fuerza F1 va a ser la presión que hay en este sector, que vamos a llamar 1, la presión que es P más dP, y por el área de A, ¿cierto? P más dP por dA, esa sería la magnitud de la fuerza F1. Y la fuerza F2 al otro lado, bueno, la presión por el área, P por dA, como tiene sentido contrario, por eso lo restamos, al hacer la sumatoria de fuerza horizontal. Bueno, y acá siempre cualquier cuerpo sobre nuestro planeta está afectado por la fuerza peso, que es la fuerza con que la masa de la Tierra atrae a la masa de la línea, ¿sí? Y en este caso ya no es un puntito, así que ese peso puede ser importante. Pero en este caso, como se está tomando aquí sumatoria de fuerzas horizontales, la fuerza peso no entra en juego. Entonces, al hacer el análisis, ¿qué tenemos aquí? Que de A, si bien es cierto que el área es pequeña de la sección, pero no es cero, puedo dividir por ella, y luego tengo P y menos P, así que finalmente me queda que la diferencia de presión que yo estaba buscando, ¿cierto?, es cero. O sea, la conclusión aquí es que la presión a lo largo de una línea horizontal en un fluido en reposo es constante, no cambia. Ahora aquí hay situaciones que pueden ser más complejas. Por ejemplo, ahí está el caso de la manguera transparente que usan los carpinteros para los niveles. Voy a tener una forma, digamos que sea esa. Esta manguera la llenan con agua. Obviamente tienen que preocuparse de que no tenga burbujas. ¿Y qué ocurre aquí? De que, como esto está afectado a la presión atmosférica, ambos extremos, la manguera está abierta, se forma aquí, el agua llega al mismo nivel en ambos extremos de la manguera, porque a ambos lados tenemos la presión atmosférica. O también podemos decir, de acuerdo a lo que acabamos de ver, de que como este fluido está en rebozo, si yo tomo una línea horizontal aquí, la presión en ese punto es la misma presión que hay. Y en el extremo, bueno, esta presión que hay aquí es la misma presión que hay acá, porque yo tengo un fluido en reposo, siempre que sea continuo. Y eso es lo que hacen ellos, ¿cierto? Marcan una línea aquí, en un extremo, otra línea allá, ¿cierto? Y le pegan un pisazo, queda la línea ahí de nivel. Ahora, si por algún motivo las presiones atmosféricas fuesen diferentes, aquí en la casa. Eso normalmente no ocurre. Bueno, así que el caso horizontal es bastante simple. Si yo tengo un fluido continuo y está en reposo, trazo una línea horizontal y en todos esos puntos la presión es la misma, en el fluido.
Y el último caso es revisar qué pasa con la presión a lo largo de una línea vertical. Tomo una línea vertical ahora, ¿cierto? El fluido, esa línea la amplifico ahí para... Bueno, aquí tomamos un nivel de referencia para medir cotas, ¿cierto? La parte más baja de la línea con el subíndice 1, 2, donde termina la línea de arriba, que pudiese ser la superficie del líquido, el largo de la línea de Z, y en términos de fuerza, yo voy a suponer que en la parte inferior la presión es P, y en la parte superior P más de P. El cálculo me dirá cuánto vale esa diferencia si es que existe. Ahora, acá acabamos de decir de que la presión es mayor abajo, pero aquí incluso suponiendo lo contrario, que abajo sea menor, sea P, y arriba sea mayor, P más de P. Bueno, el cálculo que ustedes ya ven aquí nos dice que el de P es negativo, o sea, al revés. Recuerdo lo que hemos dicho acá. Entonces, si tenemos una presión arriba, P más de P, si eso lo multiplicamos por el área donde está actuando, se manifiesta en una fuerza, en ese caso hacia abajo, y aquí la presión por el área donde está actuando esa presión se manifiesta como una fuerza, hacia arriba en ese caso. Y ahora, como es una línea, sí tengo la componente o la fuerza, peso de la línea, que ya no la puedo despreciar, y tengo que tener una expresión de cálculo para el peso de esta línea. Bueno, nosotros antes lo hacíamos esto para la masa en función de la densidad de masa partido por volumen, y ahí despejábamos la masa. Esto era la densidad por el volumen. Pero si aprovechamos la definición del peso específico, que esto es peso por unidad de volumen, aquí podemos despejar el peso, ¿cierto?, como el peso específico por el volumen. Entonces, tal como dice allí, despejando ese peso que lo estamos tomando como un peso pequeño, diferencial, será el gamma del fluido, por el volumen de la línea. Y el volumen de la línea esa será su área por el largo, de A por dz. Y ahí tengo una expresión para la fuerza peso de la línea. Entonces, hago sumatoria de fuerzas verticales, supongo sentido positivo hacia arriba, tengo esta fuerza P por dA, y hacia abajo, actuando la fuerza que ejerce el fluido que está arriba, esto P más de P por dA, hacia abajo, por eso signo menos, y menos la fuerza peso. De aquí me doy cuenta que dA está en los tres términos, así que puedo dividir por dA, que el área será pequeña pero no es cero, se puede dividir por dA. ¿Y qué más tenemos aquí? Bueno, este de Z lo habíamos ya, pero no se puede. Y a continuación veo que aquí, si desapareció de A, ¿cierto?, tengo P y menos P. Entonces este negativo, este signo negativo, me queda aquí menos de P igual a gamma por dz. Esa es la conclusión a la que se llega acá. Entonces, esta ecuación a la que se llega, que nos muestra cómo varía la presión a lo largo de una línea vertical, a esta ecuacióncita se le denomina la ecuación fundamental de la estática de fluido. Y fundamental, ¿por qué? Bueno, porque esta ecuación se aplica a todos los fluidos, ya sean los compresibles como los incompresibles. Los compresibles son aquellos que cambian de volumen con la presión, normalmente los gases. Los incompresibles son los líquidos. Cambian de volumen, pero muy poquito. Pero nosotros decimos son incompresibles, no en ingeniería. ¿Peso? ¿Sí? ¿Ese peso que pusiste ahí es la masa? No, peso. ¿Qué dice peso? No, el peso de ¿Peso en kilogramos? los pesos que caben en un volumen determinado de fluido. Esa es la definición del peso específico. El peso, no la masa como en el caso de la densidad. Por eso, Aquí el peso. pregunto. Claro, el peso acá, ¿cierto? La diferencia con la masa es que el peso es fuerza, ¿no es cierto? Es energía. Eso Y es por eso que si el peso es mg, si yo
junto la masa y el volumen aquí, ¿cierto? Eso es la densidad. Eso va a ser la densidad. Sí. No, sí, eso es lo que yo quiero decir, el estilo. La densidad, así que ya están relacionados. Sí. Uno es masa por unidad de volumen y el otro es peso por unidad de volumen. Bueno, esta ecuación diferencial, ¿cierto? Si uno la quiere resolver, hay que integrar. Entonces, al integrar, viene aquí la diferenciación que nosotros dijimos en un principio, que nosotros íbamos a estudiar la mecánica de fluidos newtonianos incompresibles. Mecánica de fluidos newtonianos incompresibles. Entonces, ¿cuáles son los fluidos incompresibles? Los que no cambian de volumen con la presión. Yo le aplico presión y no cambian de volumen. O sea, dicho de otra manera, su densidad es constante. No cambia su densidad al no cambiar el volumen. Teniendo presente eso, si nosotros integramos esa ecuación diferencial, reordenándola, en el sentido que antes teníamos ahí menos de P igual gamma por dz. Entonces yo puedo escribir, pasar el gamma hacia abajo y me queda menos de P partido por gamma igual de z, y eso al integrarlo entre una condición inicial y otra final. El problema está en que los fluidos, ¿cierto?, pueden ser tanto compresibles como incompresibles. Entonces, los incompresibles, nosotros dijimos que los fluidos incompresibles se pueden clasificar como incompresibles y compresibles. Los incompresibles son aquellos que no cambian de volumen con la presión, o dicho de otra manera, su gamma es constante. O también se puede decir que su densidad es constante. En cambio aquí, en los compresibles, el peso específico depende de la presión. En el caso de los gases, el gas, su peso o su densidad va a depender de la presión a la que yo la tenga. ¿El incompresible entonces depende de la temperatura? ¿Para que su densidad sea constante? No. ¿Esos serían todos los líquidos? ¿Cualquier líquido? Claro, cuando nosotros definimos lo que era un fluido incompresible, dijimos de que eran aquellos que no cambiaban de volumen con la presión. Sí, sí. Y eso normalmente ocurre con los líquidos. Los líquidos yo le aplico presión y no cambia de volumen. La verdad es que cambia un poquitito, pero no. Para nosotros como ingenieros eso equivale a decir que no cambia. Y en el caso de los gases sí cambian de volumen con la presión. Pero hay una sola situación en que un gas yo lo puedo considerar incompresible, que era cuando la densidad en el proceso que yo estoy trabajando con el gas es muy parecida a la densidad de este gas calculada en lo que llamábamos condición normal. ¿Qué es lo que era condición normal? Era que la presión era igual a la presión atmosférica, eso es lo que se conoce como presión normal. Y temperatura en condición normal, estamos hablando del orden de 15 grados Celsius. Entonces, cuando yo puedo calcular la densidad que tiene cuando está una presión, ¿cierto?, con la ecuación de estado de los gases, P por V igual a P por T, teniendo presente que el volumen específico es el valor recíproco de la densidad, ¿cierto? Yo podría despejar la densidad de ahí acá, y eso me va a quedar P partido por RT. Entonces, la densidad de un gas depende de la presión y la temperatura. Yo calculo la densidad en condición normal cuando uso la presión atmosférica y la temperatura en condición normal, que son 15 grados. Entonces, este valor lo conozco. Y también yo tengo que conocer el proceso que estoy haciendo con el gas. Si en el proceso en el cual estoy trabajando con ese gas, la densidad yo la puedo calcular, ¿cierto? Y si eso no cambia mucho con respecto a este valor, yo puedo decir que el gas se comporta como fluido incompresible. También pasa a ser incompresible.
pero en esa única solución. Mi pregunta es en relación al líquido. ¿Ya? O sea, el líquido, si bien es incompresible, pero ¿por qué? No, es que los líquidos son incompresibles. No, pero a ver, mi pregunta va en relación a la densidad. ¿Por qué entonces abarca más volumen el agua caliente que el agua fría? Porque aumenta el volumen. ¿Ahí pasa algo con la densidad o no? Sí, pero no llega. Es que ahí influye o no influye. No lo tomo en consideración porque ahí Claro, entonces la temperatura tendría que ser constante. Existe ese fenómeno, es verdadero, pero no es importante el incremento de volumen. Solamente por el cambio climático ahí es complejo. Por el volumen. Claro, hay situaciones, que están muy en el extremo, entonces puede, producir catástrofe esa situación. Pero numéricamente, en general, los fluidos incompresibles no existen, esa es la verdad. Nosotros ingenierilmente, cuando algo ocurre, pero tiene una incidencia muy pequeña, no lo consideramos, lo despreciamos. En ingeniería se busca la utilidad, no la verdad. En la ciencia, quien busca la verdad, nosotros somos prácticos. No me tengo que cambiar de mando. Tuve que cambiar de mando por estos momentos. Claro, y eso ocurre también en ingeniería, ¿cierto? Y es lo que pasa en la universidad con la ingeniería, que a nosotros, iba a decir, se nos obliga a estudiar, a seguir magíster, doctorado y postdoctorado. Entonces, con eso la idea es especializarse en la investigación, en la búsqueda de la verdad. Y la ingeniería utiliza esos conocimientos para uso práctico, buscando la utilidad. Entonces nosotros, como ingenieros, ¿cierto?, tenemos ahí, y además si es que tenemos estudios de posgrado, uno se ha especializado en hacer las cosas sumamente bien, apegado a toda la norma. Y nos encontramos con eso. Nos encontramos con estas cosas de los ingenieros, pero que son útiles. O sea, que cada momento, si a mí me gana entre 1 millón, si voy a vender algo en 1 millón, y alguien me ofrece 1 millón 10 pesos, por el lado 1 millón, me da lo mismo. No discrimino por el precio en ese caso. Eso es lo que me parece más confiable, a lo mejor se lo vendería ese, pero por 10 pesos no voy a. Cuando estamos hablando de 1 millón. O sea, en estricto rigor sí habría una diferencia sí habría que tomar en consideración la temperatura, pero para lo que vamos a hacer no es importante. No. Ya. No. Bueno, entonces acá decíamos que esa ecuación se le llamaba ecuación fundamental porque se aplicaba a todos los fluidos, los compresibles e incompresibles. Pero ahora, al momento de querer resolver la ecuacióncita, ahí, al resolver la integral ahí del dp partido por gamma, bueno, el gamma puede ser constante o puede ser no constante, digamos, que dependa de la presión. Si depende de la presión, se complica el gamma. Si el gamma puede tener una expresión P elevado, no sé, 3 quintos dividido por algo, sea una ecuación compleja, entonces se complica. Estos caballeros en su tiempo dijeron, pero chuta, esto es mucho más fácil si el fluido es incompresible, o sea, líquido. Y en ese caso, el gamma es constante. Si el gamma es constante, sale fuera la integral y me queda la integral de dp, ¿no? Que es P evaluado en los límites de integración, ¿cierto? P2 menos P1. Y al otro lado la integral de z es z y la cosa se soluciona rápido. Entonces, por eso es que nosotros vamos a estudiar la mecánica de fluidos incompresibles. La de los fluidos compresibles, bueno, para eso hay software que se facilita el análisis. Y los incompresibles, bueno, afortunadamente los gases, ¿cierto?, se
se pueden considerar incompresibles bajo una sola condición. Bueno, ¿qué ocurre finalmente? Aquí llegamos, aquí matemáticamente, ¿cierto? Yo puedo en esta ecuación de y juntar en un mismo lado los términos con igual subíndice, en este caso 1, los con subíndice 2 al otro lado, y me doy cuenta aquí el evaluar la relación P partido por gamma más Z, ya sea que yo la evalúe en un punto en particular o en otro, dice que son iguales. Así que uno puede generalizar aquí diciendo de que la relación P partido por gamma más Z es constante. Eso es lo que se debiera cumplir cuando uno estudia la presión a lo largo de una línea vertical. Y a eso se le llama la cota piezométrica del fluido, a la relación P partido por gamma más Z. Porque esa relación, si ustedes evalúan, ya sea en la superficie, por ejemplo, la presión la dividen por el gamma del fluido y le suman la cota. Para eso, para medir las cotas hay que tomar un nivel de referencia. Y desde la 10, si quieren evaluar esta misma expresión en el fondo del estanque, también le va a dar. Si lo hacen en el medio del estanque, también le va a dar. Es constante. Entonces, esto se conoce como una expresión del principio de conservación de la energía. O, más que se conoce, se interpreta esta ecuación como una ecuación de conservación de energía. Y esta famosa cota piezométrica en términos prácticos, ¿qué es para qué sirve? Bueno, lo que me permite es relacionar dos puntos, podría ser uno en la superficie, con otro en el fondo, o con otros dos puntos cualquiera, en una masa de fluido que esté en reposo, ¿cierto? Que sea continua y sin interrupción. Esa es la utilidad. Entonces, la presión es la presión, cuando uno evalúa la cota piezométrica tiene que hacerlo en un punto en particular. Ahora, respecto de la presión, nosotros vimos que en el caso de los fluidos existen las presiones manométricas y las absolutas. ¿Cuál se usa aquí? Manométrica o absoluta, da lo mismo en este caso particular. En general, cuando uno trabaja con la presión, siempre uno, para evitarse problemas, trabajar con la absoluta. Es decir, aquella que se mide a partir de un cero real. Y ahí se olvida de todos los problemas. Pero en este caso particular, cuando yo voy a relacionar la cota piezométrica evaluada en un punto con la cota evaluada en otro punto, da lo mismo que estas presiones sean ambas manométricas o ambas absolutas. ¿Por qué? Porque para transformar una a otra, tengo que sumarle, si tengo las manométricas, ¿no? En realidad, lo que nosotros siempre vamos a tener en la manométrica, que es la que se mide con el instrumento. Con el manómetro, eso lo voy a tener. Si las quiero pasar a absolutas, que es lo que hay que hacer, para no tener problemas en términos generales, a esa manométrica yo le debo sumar la atmosférica. Entonces, si a ambas le sumo la atmosférica, bueno, aquí matemáticamente uno podría cancelarla, eso no tiene sentido. Pero eso es un caso particular. En general, ¿qué es más simple? Trabajar con las manométricas en esta ecuación. El otro cuidado, ¿y por qué? Porque si uno de los puntos que yo estoy considerando está expuesto a la atmósfera, ¿cuánto vale la presión manométrica, la presión atmosférica medida con un manómetro? Cero. Entonces se elimina un término. Por eso conviene trabajar con presiones manométricas en esa ecuación. Con la salvedad, ¿cierto?, de que siempre es conveniente, cuando uno trabaja con esta propiedad, trabajar con la presión absoluta. Y ahí uno se olvida los problemas, pero aquí da lo mismo. Da lo mismo matemáticamente. Ahora, ¿es conveniente trabajar con la manométrica? Sí. ¿Por qué? Porque si uno de los puntos está expuesto a presión atmosférica, la presión atmosférica medida con un manómetro es cero. Y se elimina un término. Lo otro que hay que tener cuidado aquí es con la medición de las cotas. Y para la medición de las cotas, la recomendación es usar siempre un mismo nivel de referencia para ambas. Y en general la recomendación es usar el nivel de referencia más bajo que uno tenga disponible.
Entonces, lo que decimos es que cuando estudiamos la presión a lo largo de la línea vertical, la ecuación que se cumple aquí es que la cuota pisométrica se mantiene constante. Y si queremos interpretar eso, ¿qué significa que se mantenga constante? Bueno, que si z aumenta, ¿cierto? Allá en la relación de arriba, si el gamma es constante, el gamma no va a cambiar, el gamma es el gamma del ruido, si es uno solo. Si el z aumenta, ¿qué significa que el z aumente de acuerdo a lo que nosotros tomamos como análisis? Que el z aumenta de acuerdo a lo que tenemos acá, ¿cierto? Que de aquí partimos, significa que vamos hacia la superficie, hacia arriba. Si el z aumenta, para que la relación P partido por gamma más z se mantenga constante, la presión debiera disminuir. Si voy hacia arriba, que z aumente, la presión disminuye. Y eso es lo que dijimos al principio. O al revés, si el z disminuye, eso significa que voy hacia el fondo, porque yo tomé un nivel de referencia abajo. Si el z disminuye, voy hacia el fondo. ¿Qué debiera ocurrir si z disminuye para que la relación P partido por gamma más z se mantenga constante? Bueno, debiera aumentar la presión. Y eso es lo que nosotros intuimos, ¿cierto? Y eso es lo que... y es así esta cosa. Cuando uno va hacia el fondo, la presión aumenta, y hacia la superficie, la presión disminuye. O sea, hay una distribución de presiones de este tipo. Si tomamos presiones manométricas, aquí arriba la presión manométrica es cero, y en la medida que voy hacia abajo, la presión va a aumentar. Entonces, en términos de unidades de medida y de nomenclatura también, y de terminología, podríamos decir, en la ecuación de la cuota pisométrica, ¿cierto?, está el término z. Z es una altura geométrica. La longitud se mide en metros. La relación P partido por gamma, por analogía con la altura geométrica, también le vamos a llamar altura, pero de presión. Ese es el nombre que se le asigna, altura de presión. Y obviamente que si z está en metro, la relación P partido por gamma debería estar en metro. Si uno lo desarrolla eso, estamos en sistema internacional, la presión en pascal, o sea, newton partido por metro cuadrado, el peso específico, newton partido, fuerza partido por volumen, ¿cierto? Newton partido por metro cúbico. Entonces aquí vemos que podemos cancelar los newton y el metro cuadrado con el 13, y esto nos va a quedar en metro. O sea, dimensionalmente está bien. Entonces, P partido por gamma es altura de presión y Z altura geométrica. Bien, por otro lado, nosotros dijimos de que la cuota pisométrica, es decir, la relación P partido por gamma más Z, que vamos a llamar cuota pisométrica, se interpretaba como una ecuación de conservación de la energía. Conservación de energía. ¿Y cómo, alguien podría preguntarme, cómo se interpreta como ecuación de conservación de energía si estamos diciendo que la unidad de medida de esta ecuación es metro, son longitudes? No tiene sentido decir que esto es conservación de energía si no estoy evaluando energía, estoy evaluando longitudes. En el fondo, esa es la unidad de medida. Bueno, la respuesta para eso es que estos metros, ¿cierto?, de unidad de medida de la cuota pisométrica son metros energéticos en el sentido de que es energía por unidad de peso, ¿cierto? La energía tienen el joule, por ejemplo, es newton por metro. 100 por unidad de peso, el peso es newton.
Entonces, Newton se cancelan y esto medida en metros. O también la energía podría estar en kilogramos por metro por unidad de peso. Se cancelan los kilogramos y también me quedan unidades de longitud. O dicho de otra manera, que estos metros, ¿cierto?, son metros energéticos. Energéticos. Digamos que una manera de medir la energía no son metros de longitud, estos son, bueno, si ustedes quieren, son joule por unidad de peso. Como el joule es newton por metro, dividido por newton, son metros. Pero uno de estos metros en realidad es energía, joule, energía por unidad de peso. Es energía por unidad de peso. Por eso esta ecuación se interpreta como una ecuación de conservación de la energía. ¿La energía de quién? Del fluido. Porque en general la materia, y esto es una cosa bastante conceptual, ¿cierto?, que es bueno tenerlo claro, la materia o cualquier sustancia, ¿qué formas de energía tiene? Bueno, yo soy materia, ¿cierto? Todo lo que ocupa un lugar en el espacio es materia. Si esa materia se mueve a una cierta velocidad, ¿qué energía tiene? ¿Cómo se llama? La energía asociada a la velocidad de un cuerpo. O de una materia. Si algo se mueve a una cierta velocidad, ¿qué es la energía? Cinética. Este lápiz tiene materia. Si está a una cierta altura, ¿qué energía tiene? Potencial. Esos son los dos tipos de energía que se llaman de tipo mecánico, ¿cierto? La energía asociada a la materia. Energía asociada a la materia está asociada a la velocidad, ¿cierto? La energía cinética, que se designa normalmente con la letra K. Energía cinética. Z es la posición, ¿cierto?, que se asocia a la energía potencial. Pero la materia está compuesta de partículas, y las partículas se mueven. Mientras mayor sea el nivel de movimiento que tiene, ¿qué es lo que le cambia? Mientras más se mueven las partículas que componen la materia, ¿no? Calor, ¿cierto?, o energía térmica, o temperatura en realidad, porque el calor es una forma de energía que se transfiere entre los cuerpos. Se habla de energía interna a la energía que tiene la materia producto de que tiene temperatura. Y si tiene temperatura, va a tener temperatura porque las partículas se mueven. Si las partículas se mueven muy poco, poca temperatura. Si se mueven mucho, mucho más temperatura. Entonces, asociado a la temperatura que tenga la materia, eso le llamamos U a la denominada energía interna. Esta es la energía de tipo térmico. La energía de tipo térmico que tiene la materia. Y además, dependiendo de la composición química de la materia tiene una energía que se llama, bueno, energía química, pero que nosotros los ingenieros le llamamos poder calorífico, porque en el caso de que la materia, hay materia como el petróleo, ¿cierto?, como la madera, como el carbón, que dada su composición química, sabemos que en algún momento cuando se expone a una cierta temperatura, eso puede autoencenderse, ¿cierto?, y ahí liberar una gran cantidad de energía. Eso le llamamos energía química, pero ingenierilmente se le llama poder calorífico. ¿Es lo mismo que la capacidad calorífica? Es lo mismo, sí.
Claro, poder calorífico. No, la capacidad calorífica es la capacidad que tiene la materia dada la energía interna que tiene, dada su temperatura. Entonces ahí son distintas entonces. Claro, son distintas. Entonces la materia tiene 4 tipos de energía. 3 y 4. Yo a los alumnos diurnos o industriales les digo esto es lo mismo que la plata. Uno puede tener plata, sí, pero uno normalmente asocia la plata al efectivo. Pero yo puedo andar con 0 efectivo y tener una tarjetita con un cupo, no sé, por exagerar, 20 millones. No tengo ni un peso, pero tengo la tarjetita, que tengo más plata que cualquiera. O también puedo andar con un papelito, ¿cierto? Firmado por alguien que tiene de recursos, siempre, para que lo pueda cambiar. También puedo tener plata como también un valevista. Entonces hay muchas formas de plata. La plata total será la suma de todas ellas. Lo mismo en términos de la energía de un cuerpo o de la materia. En el caso de la materia, tiene estos 4 tipos de energía. Si se trata de petróleo, por ejemplo, y el petróleo se está moviendo a una cierta velocidad, tiene energía cinética ese petróleo al moverse por un ducto. Si está a una cierta altura ese petróleo, bueno, tiene energía potencial. Si tiene una cierta temperatura, es distinto tener petróleo a 10 grados Celsius que tenerlo a 50. Si está a 50 grados Celsius, tiene más energía interna. Pero ahora el petróleo también, cuando lo quemo, ¿cierto?, lo combustiono, tiene también energía química. Entonces, la suma de las 4 estas es la energía total de la materia. Hay casos en que la materia no es combustible. Si no es un combustible, bueno, no tiene esto, no. Si no se está moviendo, está en reposo, no tiene esa. Ahora, si está en una cierta posición, tiene Z, tiene energía potencial. ¿Y dónde está Z aquí? Ahí está. Ahí está esa energía. Y esta otra, la energía interna, claro, nosotros decíamos asociada a la temperatura, pero también la temperatura y la presión están íntimamente relacionadas. Entonces, en el ámbito de la mecánica del fluido, más que la temperatura, a nosotros nos interesa la presión a la cual están los fluidos, y tiene relación con esta energía. Ahí está, el término P partido por gamma, que aquí le llamamos altura de presión, altura geométrica. Esta es la energía interna y esta es la energía potencial del fluido. Entonces, por eso es que esta ecuación de cuota mesométrica se interpreta como una ecuación de conservación de energía. Porque, repito, las energías de la materia son estas 4. El caso del aire, por ejemplo, que nosotros lo aprovechamos para mover turbinas eólicas. ¿Qué energía del aire? ¿El aire qué energías tiene? Si se mueve a una cierta velocidad, llamamos viento, ¿cierto? Aire en movimiento, tiene energía cinética. Esa es la que le estamos sacando al aire en las turbinas eólicas. Bueno, también tiene energía potencial, porque el aire que está a 100 metros de altura tiene más energía potencial que el que está aquí a nivel de piso. Pero cuando estudiamos la turbina eólica, ¿cierto?, está la torre, sacamos piso de ella acá hasta la góndola, ¿cierto? A nosotros nos interesa el cambio de velocidad, la energía cinética. La energía potencial del aire que entra y que sale es la misma, así que no me interesa. La energía interna tampoco, porque me interesa la velocidad del aire, no. Y química, bueno, el aire no es combustible. Entonces, pero no olvidarse que en general la materia tiene estas 4. Para el caso de la turbina eólica me interesa la cinética. Para el caso de las turbinas a vapor, bueno, el vapor, cuando entra la turbina, entra a una cierta velocidad, entra en una cierta posición, tiene una alta temperatura y presión el vapor. Esta es muy importante, esta es tan importante o en magnitud tan grande en ese caso que estas otras dos se desprecian. Esta es la que vale. Y el vapor ¿es combustible? No. Entonces no tiene. Bueno, y así todo depende de la aplicación que uno tenga, pero lo que uno debe tener
claro es que la materia tiene estas 4 formas de energía y hay que ir viendo cuál es la que uno va a ocupar, ¿no? Por eso es que acá, en el ámbito de la mecánica del fluido, en el ámbito de la estática, es decir, cuando los fluidos no se mueven, ¿qué energías tienen? Bueno, tiene energía potencial y tiene energía interna o de presión. Esas dos. Y en la dinámica, ¿qué faltará agregar? Cuando el fluido se mueve, si se mueve tiene energía cinética. La energía cinética, ¿cómo se calcula? Bueno, como el P cuadrado partido por 2G. Entonces aquí a este término van a ver ustedes que en la dinámica le vamos a agregar a esta ecuación el P cuadrado partido por 2G. O sea, el fluido cuando está el movimiento tiene energía cinética. Y en vez de llamarle cota piezométrica, le cambiamos el nombre y se llama Bernoulli. Y eso representa la energía del fluido cuando está en movimiento. En la cota piezométrica va la energía cinética. O si ustedes quieren, la altura geométrica, altura de presión y altura de velocidad. ¿Hay que multiplicar con la altura? No, sumamos. ¿O sumamos? Sí, sumamos. Ah, bien. Se le agrega. Bueno, esto es interesante tenerlo claro. Y ya que estamos hablando de esto, hay otras 2 formas de energía, pero esto se estudia en la termodinámica. Bueno, las otras 2 formas de energía son las que se llaman energías de transferencia. Entre las cuales está el calor y el trabajo. El calor es energía, pero para que aparezca esta forma de energía tiene que haber una diferencia de temperatura entre 2 cuerpos. La materia no tiene calor, dijimos es energía, no está dentro de esto, lo que tiene es energía interna. ¿Cuándo aparece esta forma de energía que se llama calor? Bueno, yo lo siento, ¿cierto? Cuando salgo afuera y recibo radiación solar, me llegó calor por radiación solar. O si hay una fogata, ¿cierto? Me acerco, claro, siento que me llega un flujo de calor. ¿Por qué? Porque hay un cuerpo que está a alta temperatura y yo estoy a una temperatura menor, entonces me llega esta forma de energía. Por eso el calor se llama energía de transferencia. El cuerpo no lo tiene. Cuando el cuerpo o a la materia le llega calor, ¿qué le cambia? Le cambia la temperatura, es decir, le cambia su energía interna. Está mal decir, ingenieralmente, está mal decir yo tengo calor. Yo no tengo calor. Yo lo que tengo es energía interna. Tengo temperatura. Eso es lo que me miden a mí cuando me enfermo. ¿Cierto? Me aumentó la energía interna porque tengo más temperatura. El calor yo lo puedo sentir cuando me llega o cuando yo lo rechazo. ¿Cierto? En invierno, si salgo afuera y está nevado a menos 10, claro, siento frío, me abrigo. Siento el frío, el calor en sentido contrario. Y yo lo pierdo, calor, eso es lo que llamamos frío. Entonces, en el lenguaje, en ingeniería, bueno, en ingeniería todo es concepto, ¿cierto? Conceptual. Y ahí uno entra en choques con otras personas. A veces los ingenieros nos dicen que somos pesados, que somos cuadrados. Es que la manera que nosotros interpretamos el mundo es que tenga sentido. Y en ese sentido, valga la redundancia, el calor es energía, pero no es una energía que tenga la materia, es una energía de transferencia, se transfiere. ¿Cuándo aparece? Cuando hay una diferencia de temperatura entre dos cuerpos, ahí aparece el calor, hacia acá o hacia allá, todo depende de la diferencia de temperatura, cuál sea más alta. ¿Cierto? El calor, como todas las cosas, siempre se mueve de zonas de mayor a menor energía, ese es el sentido natural del movimiento de las cosas. El calor se mueve de zonas de alta temperatura a zonas de baja temperatura. Y el trabajo es la misma cosa. Esta es la energía asociada al desplazamiento de un cuerpo producto de una fuerza. Normalmente se calcula como fuerza por desplazamiento. Fuerza por desplazamiento. Si la fuerza está en newton y el desplazamiento en metro,
Newton por metro. Newton por metro, recién dijimos eso era. Ya, pues, energía, Newton por metro. Los eléctricos, ¿en qué unidad miden la energía? ¿Cuál es potencia? Cuando nos cobran la cuenta eléctrica, ¿qué nos cobran? Kilowatt hora. Kilowatt hora. Bueno, el prefijo kilo es 10 elevado a 3, 1000, ¿sí? Watt es potencia. Potencia, o sea, eso es energía por unidad de tiempo. Y la hora es tiempo. ¿Sí? La hora es tiempo. Tiempo se cancela. Y estos son 1000 unidades de energía. O dicho de otra manera también podríamos decir lo siguiente. El prefijo kilo es 1000. El watt es energía por unidad de tiempo, ¿cierto? Un flujo de energía, es decir, son joule por hora o por segundo, si ustedes quieren. Joule partido por segundo, así se define el watt. Pero dejémoslo en joule por hora y la otra hora que tenemos ahí se cancela. O sea, son 1000 joules. Bueno, pero por decir, bueno, soy mal aquí, déjenme arreglarlo. En realidad, el watt es joule partido por segundo. Esa es la definición de watt. Esto es watt, joule partido por segundo. Y una hora son 3600 segundos. Entonces, aquí yo sí puedo cancelar los segundos. Y esto aquí me está quedando 3.600.000 joules. Si ustedes quieren 3.6 megajoules. Entonces, kilowatt hora es unidad de energía. Es una cierta cantidad de joules. Bueno, la mecánica de fluido, repito, acá nosotros aparecen estas ecuaciones de la cota pisométrica en la estática de fluido, ¿cierto? Ecuación que se interpreta como de conservación. Con esta ecuación podemos entretenernos con una serie de ejercicios. En la próxima clase vamos a aplicar esto a algunas situaciones. Y el tema siguiente sería el cálculo de fuerza sobre superficie sumergida. Pero en la próxima sesión vamos a hacer ejercicios de aplicación de la cota pisométrica. Y del hecho también, usar también el concepto de que la presión a lo largo de una línea horizontal, siempre que estemos sumergidos en un fluido en reposo, es constante. Eso también se va a utilizar. Consultas. Bien, si no hay consulta, dejémoslo hasta aquí. Y la próxima sesión. Bueno, me faltaba una última diapositiva. Ya lo habíamos dicho, ambas presiones deben ser absolutas o ambas manométricas. Se debe usar un mismo nivel de referencia para medir las cotas. En general conviene que sea el punto más bajo. Y a menudo es útil considerar puntos que estén a presión atmosférica porque esta presión manométrica se hace cero. Eso es lo que habíamos dicho. Entonces, al aplicar esto, probablemente quede mucho más claro, ¿sí? Pero estamos hablando de fluidos en reposo. ¿Qué es la fecha de la